Era el año 2087 y la humanidad finalmente había logrado viajar más rápido que la luz después de décadas de investigación e innumerables intentos fallidos. El gran avance provino de un pequeño equipo de científicos que trabajaban en un laboratorio subterráneo. En Nevada, la primera nave FTL, la UVS Frontier, se construyó en órbita alrededor de la Tierra y se envió en su viaje inaugural con el capitán John Miller al timón. El capitán Miller era un hombre tranquilo de cabello canoso y manos firmes. Había sido elegido por su sensatez y experiencia en protocolos de primera. La misión de la frontera era simple: explorar los sistemas estelares más cercanos y recopilar datos. Nadie esperaba que se encontraran con extraterrestres en su primer viaje. La nave llevaba 3 semanas de viaje cuando los sensores detectaron una señal de energía inusual. No era natural. Los patrones eran demasiado regulares y precisos. Miller ordenó a la nave que se acercara con cautela. Todas las estaciones estaban en alerta amarilla. Dijo, levantándose de su silla de capitán: no hagamos movimientos bruscos. La tripulación observó con asombro cómo una enorme nave apareció a la vista. No se parecía a nada que los humanos hubieran diseñado. Lisa y curva, con secciones que fluyeron entre sí como metal líquido. Antes de que Miller pudiera decidir qué hacer, llegó un mensaje a través de su sistema de comunicación. Saludos, viajeros. Representamos al Consejo Galáctico. Hemos estado monitoreando su sistema durante algún tiempo y notamos su logro de la capacidad FTL. Les damos la bienvenida a la gran comunidad de especies espaciales. En cuestión de días, la Tierra vibraba con la noticia. Los gobiernos se apresuraron a responder. Las Naciones Unidas designaron rápidamente a la embajadora Lisa Clark como la primera representante de la humanidad ante este Consejo Galáctico. Lisa era inteligente y cuidadosa. Había trabajado en diplomacia internacional durante 15 años y comprendía la importancia de las primeras impresiones. Mientras se preparaba para su primera reunión con el Consejo, revisó la poca información que habían compartido sobre sí mismos. El Consejo estaba formado por 12 especies principales, cada una con su propia biología y cultura únicas. Habían estado trabajando juntos durante más de 1000 años gestionando el comercio, resolviendo conflictos y compartiendo tecnología. Los humanos fueron la 27ª especie en unirse desde la fundación del Consejo. Cuando Lisa llegó a la enorme estación espacial del Consejo, fue recibida por representantes de las 12 especies principales. Algunas parecían casi humanas. Otros eran completamente ajenos, desde nubes de gas flotantes hasta seres con forma de insecto y múltiples lentes. Durante las reuniones iniciales, Lisa notó algo interesante. Cuando los miembros del Consejo discutían conflictos entre especies, nunca mencionaban guerras, sino negociaciones diplomáticas, combates rituales entre campeones e incluso competencias matemáticas para resolver disputas. ¿Y cómo suele resolver su especie los conflictos importantes?, preguntó Soulte, un ser alto de piel azul que dirigía el Consejo. Lisa dudó. La historia de la Tierra estaba llena de guerras, conflictos sangrientos y brutales que habían matado a millones. Decidió ser selectiva con la verdad. Preferimos soluciones diplomáticas siempre que sea posible. Dijo con cuidado: hemos desarrollado muchos métodos para la resolución pacífica de conflictos. Esto no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lisa no mencionó las guerras mundiales ni los innumerables conflictos regionales que habían dado forma a la historia de la humanidad. No les dijo que los humanos habían desarrollado armas que podían destruir ciudades enteras, ni que la estrategia militar se había estudiado extensamente en la Tierra durante los meses siguientes. Lisa aprendió más sobre las especies del Consejo. La mayoría había experimentado pequeños conflictos en su pasado lejano, pero nada comparable a la escala de las guerras humanas. El concepto de naciones. Luchar contra naciones en continentes enteros les parecía primitivo e innecesario. Como diplomáticos humanos, integrados en la sociedad del Consejo, eran cuidadosos con las partes de la historia humana que compartían. Lisa instruyó a su equipo para que enfatizara el arte, la ciencia y la filosofía humanas. Ahora, nuestra larga historia de guerra nos obliga a un periodo de prueba. Ella le dijo a su personal durante una reunión privada que hasta que entendamos nuestro lugar aquí, debemos dar lo mejor de nosotros. Lo que Lisa no sabía era que el Consejo ya estaba creciendo curiosidad por las partes de la historia humana que no se compartían y pronto descubrirían cuán diferentes eran realmente los humanos. 6 meses después del primer contacto, el diplomático Junior Alan García llegó a la estación principal del Consejo. Alan era joven, curioso y tenía una pasión por la historia,
mientras que otros diplomáticos humanos se centraban en los acuerdos comerciales y los intercambios de tecnología. Alan pasaba su tiempo libre explorando la estación Masset. Un día, Alan descubrió los archivos históricos del Consejo. La sala era enorme, llena de terminales de datos, que contenían el conocimiento recopilado de todas las especies del Consejo. Alan recibió permiso para estudiar estos archivos y comenzó a pasar horas allí cada día. «Pareces muy interesado en nuestras historias», dijo una voz detrás de Alan una tarde. Alan se giró para encontrarse con un Melori que parecía humano alto y delgado con piel azul pálido y ojos grandes. Zix Fall. Era el historiador jefe del Consejo. «Lo encuentro fascinante». Alan dijo que cada especie tiene un camino diferente hacia los viajes espaciales. Zix se sentó junto a Alan y preguntó, «¿Qué hay de los humanos?» El embajador Clark ha compartido información, pero parece incompleta. Ellen se sintió incómoda. Conocía las directrices. No se centré en las guerras de la Tierra ni en la historia militar, pero también valoraba la honestidad. «Nuestra historia es compleja». Alan dijo, «Con cuidado, como muchas especies, tuvimos conflictos en el pasado». Durante las siguientes semanas, Alan y 6 herramientas desarrollaron una amistad. Intercambiaron historias sobre sus mundos natales y culturas gradualmente. Alan comenzó a compartir más sobre la historia humana, seleccionando cuidadosamente qué conflictos discutir. Así que sus países lucharon por recursos y territorio. Zix preguntó después de escuchar sobre la guerra civil estadounidense. «Sí, pero también por ideas y formas de vida». Alan explicó que la guerra civil se trataba en parte de si los humanos podían poseer a otros humanos. Los grandes ojos de Zix se abrieron de par en par. Tal concepto es inquietante, pero la idea de que lucharías para acabar con esta práctica es admirable, ya que sus conversaciones continuaron. Compartieron más historias sobre la Revolución estadounidense, la caída de Roma. Imperio mongol. Evitó mencionar las guerras mundiales o las armas nucleares, centrándose en cambio en cómo los conflictos a veces habían llevado a cambios positivos. Lo que Allen no sabía era que Zix Tol grababa estas conversaciones y las compartía con los líderes del Consejo. Los extraterrestres estaban cada vez más fascinados por la resiliencia humana. Ninguna otra especie ha enfrentado tantos desafíos y sobrevivido. Zix Tol le dijo al Consejo durante una reunión privada que los humanos luchan. Sí, pero también se reconstruyen y se fortalecen. Hay mucho que podríamos aprender de ellos. Algunos miembros del Consejo no estuvieron de acuerdo. Su historia sugiere que son peligrosos. Krell, un líder reptil, dijo que deberíamos vigilarlos más de cerca. El Consejo aumentó en secreto la vigilancia del espacio humano. Observaron transmisiones terrestres, estudiaron literatura humana y analizaron archivos militares. Sus computadoras podían acceder a lo que encontraron, lo que los alarmó. Mientras tanto, Alan continuó su trabajo en los archivos, sin darse cuenta de la creciente preocupación. Un día, encontró registros de una especie llamada los Vexar, que vivían cerca del espacio humano. Los Vexar son territoriales, pero evitan el conflicto directo. Zix Tol explicó cuando Alan preguntó por ellos, prefieren para establecer límites claros y mantenerlos. Estrictamente, eso suena horrible. Alan dijo, ¿alguna vez han causado problemas al Consejo? Zix Tol dudó. Técnicamente no son miembros del Consejo. Interactúan con nosotros cuando es necesario, pero prefieren aislarse. Sus fronteras territoriales. Lo que ahora es espacio humano. Ellen sintió un escalofrío. ¿Han informado a nuestros líderes? Creo que su embajador Clark ha sido informado sobre esto. Zix Tol dijo, no es una preocupación inmediata. Los Vexer rara vez interactúan con nuevas especies, pero incluso mientras hablaban, llegaban informes de la frontera entre el espacio humano y Vexu. Naves coloniales humanas habían sido avistadas cerca del territorio Vexer. Los alienígenas habían enviado advertencias que los humanos no entendieron o decidieron ignorar. El Consejo observaba con creciente preocupación. Habían visto lo que sucedía cuando especies más fuertes invadían a las más débiles, pero nunca habían visto lo que sucedía cuando alguien desafiaba a los humanos. Estaban a punto de detenerse para descubrir que habían pasado 5 años desde que los humanos se unieron a la comunidad galáctica. En ese tiempo, habían establecido colonias en 3 planetas más allá de su sistema natal, el más lejano. La colonia estaba en Próxima, un mundo rocoso que orbitaba la estrella más cercana al Sol de la Tierra.
La comandante Nicole Wright se encontraba en el puente del defensor US observando las estrellas a través de la pantalla principal. Era una mujer alta, de cabello castaño corto y ojos que no se perdían nada. El defensor era una nave militar camuflada en una nave de investigación. El Consejo no necesitaba saber su verdadero propósito. Comandante, hemos recibido otro mensaje de las naves Vexer. Dijo su oficial de comunicaciones, exigen que abandonemos este sector inmediatamente. Nicole frunció el ceño. El Vexer llevaba semanas enviando amenazas. Afirmaban que una turba de poder estaba en su territorio, a pesar de que los estudios humanos mostraban que era espacio no reclamado cuando se estableció la colonia. Enviad nuestra respuesta estándar. Nicole ordenó, recordadles que estamos operando en un espacio neutral reconocido y que no tenemos intenciones hostiles. Sus órdenes de la Tierra fueron claras, mostrad moderación. El embajador Clark seguía trabajando para generar confianza en el Consejo. Un conflicto con otra especie no ayudaría a esos esfuerzos. A la mañana siguiente, Nicole se despertó por las alarmas. Corrió al puente para encontrar a su tripulación en la batalla. 3 naves Vexer han entrado en órbita alrededor de Próxima. Su primer oficial informó que están lanzando una nave de desembarco hacia la colonia. El entrenamiento de Nichols se activó de inmediato. Curso de intercepción. Los sistemas defensivos listos solo contactan a la colonia y les indican que activen los protocolos de emergencia. El defensor se movió rápidamente, posicionándose entre las naves Vexer en la colonia en la pantalla de View. Nickel pudo ver las naves Vexer. Eran angulares y oscuras con protuberancias afiladas como espinas que abren un canal. Ordenó cuando se estableció la conexión. Ella habló con claridad. Naves Vexer. Aquí el comandante. Defensor de los S. Se acercan a un asentamiento humano. Retírense inmediatamente o nos veremos obligados a defender a nuestra gente. La respuesta llegó rápidamente. Los humanos no pertenecen aquí. Los débiles deben ceder ante los fuertes. Este es el orden natural. Antes de que Nicole pudiera responder, rayos de energía salieron disparados de las naves Vexer hacia la colonia de abajo. Los escudos de defensa absorbieron la mayor parte del ataque, pero los sensores mostraron daños en los edificios exteriores. Están disparando contra civiles. El oficial de armas Nichols dijo con voz tensa. Con ira, Nickel tomó su decisión. Apuntar solo a sus sistemas de armas. Desactivar, no destruir. Lo que siguió fue diferente a todo lo que los observadores del Consejo habían visto jamás. El defensor se movió con una precisión imposible, evadiendo los ataques Vexu mientras aterrizaba ataques precisos en sus conjuntos de armas. La tripulación de Michel trabajó como un solo organismo, anticipando las órdenes antes de que se dieran. En 17 minutos, las 3 naves Vexer estaban a la deriva. Sus armas estaban desactivadas y los sistemas de propulsión estaban dañados. Ninguna había sido destruida. La colonia de abajo informó. Solo daños menores y ninguna baja. Nickel abrió las comunicaciones de nuevo. Naves Vexer. Han atacado un asentamiento pacífico sin provocación. Podríamos destruirlos, pero ese no es nuestro camino. Retírense de este sistema y no regresen. Las naves Vexar se alejaron cojeando, enviando mensajes furiosos que los humanos ignoraron. Lo que Nicole no sabía era que los observadores del Consejo lo habían grabado todo. Las imágenes se difundieron rápidamente por el espacio del Consejo. Especies espaciales que nunca habían visto un combate real observaron con asombro y horror cómo los humanos demostraban su eficiencia militar. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo. El embajador Clark fue convocado para explicar lo que habían presenciado. La precisión de la respuesta humana sugiere un entrenamiento militar más allá de lo que han revelado. Salor, el líder del Consejo, dijo, su nave inutilizó 3 naves en minutos sin bajas. Este nivel de habilidad táctica solo se logra con la experiencia. Lisa Clark sabía que el delicado equilibrio que había mantenido durante 5 años estaba a punto de colapsar. El Consejo estaba a punto de descubrir el mayor secreto y la mayor vergüenza de la humanidad. Creo que dijo, con cuidado, es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la historia de la humanidad. La Cámara del Consejo Galáctico guardó silencio. La embajadora Lisa Clark terminó su presentación durante 3 horas. Había mostrado imágenes y vídeos seleccionados de la historia militar de la Tierra. Tuvo cuidado de no mostrar los peores horrores, pero lo que reveló fue lo suficientemente impactante. El investigador principal Frank Delgado estaba a su lado.
Frank era un hombre corpulento con rostro serio y 20 años de experiencia militar. Antes de unirse a la corte diplomática, el Consejo lo había designado para trabajar con sus investigadores y examinar las capacidades militares humanas. ¿Estás diciendo que Gale habló lentamente? La Segunda Guerra Mundial involucró a más de 30 países y mató a más de 50 millones de seres. Sí, Lisa dijo en voz baja que fue el conflicto más mortífero de nuestra historia. Los miembros del Consejo se miraron con incredulidad. Su especie había experimentado conflictos, pero nada a esta escala. La idea de planetas enteros en guerra estaba más allá de su comprensión. Y después de esta guerra, Krell, el miembro del Consejo Reptiliano, sus países construyeron armas que podrían destruir ciudades enteras. Frank dio un paso al frente. Sí, pero también creamos organizaciones para evitar que se usaran tales armas. Aprendimos de nuestros errores. La investigación continuó. Durante semanas, Frank trabajó estrechamente con sus homólogos extraterrestres, explicando la historia militar humana, mientras intentaba enfatizar el progreso de la humanidad hacia la paz. Pero cuanto más aprendían los extraterrestres, más preocupados se volvían. Su especie desarrolló algo llamado guerra de guerrillas. Le preguntó a Zib, un pequeño investigador peludo de una especie llamada Talari. Sí. Frank explicó que es una forma en que las fuerzas más pequeñas luchan contra las más grandes mediante ataques sorpresa y retiradas rápidas. ¿Y esta Guerra Fría? ¿Se amenazaron mutuamente con la destrucción durante décadas sin luchar? Preguntó otro investigador. Frank asintió. No fue nuestro mejor momento, pero terminó pacíficamente. Cada revelación traía nuevas preocupaciones. El Consejo aprendió sobre conceptos humanos como la guerra total, operaciones psicológicas y bombardeo estratégico. Estudiaron a generales humanos desde Alejandro Magno hasta Napoleón y Patton. Durante una sesión, Frank mostró a los miembros del Consejo un tablero de ajedrez simple. Este juego se ha jugado en la Tierra durante más de 1000 años. Explicó que los niños lo aprenden. Es un juego de estrategia y tácticas de sacrificio y paciencia. Sus niños juegan juegos sobre la guerra. Preguntó un sorprendido. El miembro del Consejo Frank se dio cuenta de que no estaba ayudando a su caso mientras Lisa libraba una batalla política. Algunas especies del Consejo abogaban por la contención de la humanidad, restringiendo las naves humanas a su propio sistema estelar y limitando su contacto con otras especies. Son demasiado peligrosos, argumentó Krell durante un debate del Consejo. Toda su historia se basa en conflictos. Piensan en términos de ganadores y perdedores de conquistar y ser conquistados. Otros eran más moderados. Los humanos han mostrado moderación, dijo Meera, miembro del Consejo basado en gas. El comandante Wright podría haber destruido esas naves Vexer, pero decidió no hacerlo. Lisa trabajó incansablemente, forjando alianzas con miembros del Consejo más comprensivos. Hizo hincapié en el arte, la literatura y la filosofía de la humanidad. Compartió historias de pacificadores y humanitarios humanos. Frank se centró en las preocupaciones prácticas. Contener a los humanos requeriría recursos masivos, le dijo al Consejo. Y convertiría a un aliado potencial en enemigo. ¿Es eso lo que quieren? A medida que la investigación se acercaba a su fin, Frank y Lisa se prepararon para la decisión final del Consejo. Sabían que el futuro de la humanidad en la galaxia pendía de un hilo. Lo que no sabían era que los eventos lejos de la Tierra pronto lo cambiarían todo en el límite exterior del espacio del Consejo. Una nueva amenaza estaba surgiendo, una que pondría a prueba los principios pacíficos del Consejo. Esa noche, mientras Frank revisaba sus notas para la sesión del día siguiente, recibió un mensaje urgente de Lisa: «Ven a mi oficina inmediatamente». Decía: «El Consejo acaba de recibir una llamada de socorro. Puede que tengamos problemas más graves que nuestra investigación». Frank corrió a la oficina de Lisa y la encontró con 3 miembros del Consejo. Sus rostros eran sombríos mientras observaban una pantalla holográfica que mostraba una batalla espacial. «¿Qué estoy viendo?», Frank le preguntó a la nave. El colectivo dijo: «Exele, una especie de más allá del espacio del Consejo. Han comenzado a atacar nuestras colonias exteriores». El holograma mostró elegantes naves negras disparando contra un acuerdo pacífico. Las naves de defensa del Consejo intentaron proteger la colonia, pero fueron destruidas una a una. Las naves han ignorado todos los intentos de comunicación. Mira explicó: 3 colonias ya han sido destruidas. Miles ha muerto. Lisa miró a Frank con preocupación en sus ojos. El Consejo nunca se ha enfrentado a un enemigo como este.
Sus fuerzas militares son limitadas. Frank comprendió de inmediato que la especie pacífica del Consejo tenía poca experiencia en la guerra real. Sus naves fueron diseñadas para la defensa, no para el ataque. Sus tripulaciones no estaban entrenadas para el combate. Hemos convocado esta reunión, dijo Thor, girándose para mirarlos porque necesitamos su ayuda. 2 días después, Frank y Lisa se presentaron ante el Consejo en pleno. La investigación sobre la historia militar humana se había suspendido. Ahora, el Consejo quería saber si los humanos podían ayudar a detener la nave. Ya han visto nuestras capacidades militares. Lisa dijo que creemos que podemos ayudar, pero necesitaríamos usar tácticas que podrían resultarles inquietantes. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Krell, quien había sido uno de los críticos más acérrimos de la humanidad. La almirante Olivia Martínez dio un paso al frente. Olivia era una mujer alta de cabello oscuro con mechones grises. Había comandado las fuerzas espaciales de la Tierra durante 5 años y había sido llevada a la estación del Consejo para evaluar la situación. Propongo una fuerza de tarea conjunta. Dijo que una pequeña flota de naves humanas trabajando con sus mejores naves. Enfrentaríamos la nave en una operación limitada para demostrar que futuros ataques les costarán caro. Los miembros del Consejo parecían incómodos. ¿Quieres decir que quieres luchar contra ellos?, preguntó uno. Sí, dijo Olivia. Simplemente, a veces la única forma de prevenir una guerra mayor es demostrar tu fuerza en una más pequeña. El debate duró horas. Algunos miembros del Consejo se negaron a considerar la acción militar. Otros no vieron alternativa si no hacemos nada. Meera argumentó que la nave continuará. Para destruir nuestras colonias, no han mostrado interés en la diplomacia, pero si luchamos contra ellos, replicó otro miembro. Nos volvemos como ellos, nos volvemos como humanos. La sala se quedó en silencio ante estas palabras. Frank vio el miedo en sus ojos, miedo a convertirse en una especie que resolviera problemas mediante la violencia. Olivia dio un paso al frente de nuevo con respeto. Dijo que hay una diferencia entre luchar para conquistar y luchar para proteger. Los humanos hemos hecho ambas cosas en nuestra historia y hemos aprendido la diferencia. Lo que propongo es puramente defensivo. Activó una pantalla holográfica que mostraba su plan de batalla. Era elegante y preciso, diseñado para inutilizar naves con mínimas bajas en ambos bandos. Nuestro objetivo no es destruir las naves. Olivia explicó que es para mostrarles que atacar al Consejo no vale la pena. Una vez que entiendan que podemos intentar la diplomacia de nuevo, el Consejo votó por un estrecho margen para aceptar la propuesta humana. 10 días después, el almirante Martínez lideró una pequeña flota hacia la frontera, donde las naves habían estado atacando. 6 naves humanas se unieron a 20 naves del Consejo, formando una línea defensiva alrededor de una colonia vulnerable. Lisa y Frank observaron desde la estación del Consejo cómo la flota tomaba posición. Sabían que el futuro de la humanidad en la galaxia podría depender de lo que sucediera después. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó Lisa en voz baja. Frank observó las naves humanas moviéndose en perfecta formación. Sus tripulaciones listas para la batalla después de años de entrenamiento. Sí, dijo, pero no estoy seguro de que el Consejo esté listo para lo que están a punto de ver. Mientras hablaba, los sensores detectaron un gran grupo de naves entrando al sistema. La batalla. Eso cambiaría la historia galáctica. Estaba a punto de comenzar. La almirante Olivia Martínez se encontraba en el puente de su nave insignia. Con determinación, 32 naves habían entrado en el sistema y se dirigían hacia la colonia. La flota combinada humano-alienígena esperaba en formación defensiva. Todas las naves estaban listas. La almirante dijo que su primera oficial, Olivia, asintió. Había pasado la última semana entrenando a las tripulaciones del Consejo en tácticas básicas de combate. Habían aprendido rápidamente, pero nunca se habían enfrentado a una batalla real. Abran un canal a todas las naves, ordenó. Cuando la línea se abrió, habló con claridad. Soy la almirante Martínez. Recuerden su entrenamiento. Manténganse en formación. Apóyense mutuamente. No estamos aquí para destruir las naves, solo para mostrarles que atacar esta colonia no vale la pena. Buena suerte. Las naves se acercaron sin responder a ningún intento de comunicación. Se movían en un grupo compacto. Sus agujeros negros absorbían la luz de la estrella cercana. Estaban alimentando armas. El oficial censor informó. Olivia dio la orden. Ejecutar. Plan de batalla alfa.
Lo que siguió fue diferente a todo lo que la especie del Consejo había visto jamás. Las naves humanas se movieron con una coordinación increíble. Dividiendo. Formación de naves. Las naves del Consejo la siguieron, protegidas por naves humanas que recibieron la peor parte del fuego enemigo sobre la estación del Consejo. Los líderes observaron la batalla a través de una transmisión en vivo. Frank y Lisa los acompañaron, explicando lo que veían. El almirante Martínez usa una táctica que llamamos dividir y vencer. Frank explicó que al dividir la fuerza enemiga, les impide concentrar el fuego. Los miembros del Consejo observaron en silencio cómo las naves humanas realizaban maniobras que parecían imposibles. Rodaban y giraban, siempre presentando sus ataques más fuertes al enemigo mientras apuntaban a las armas y motores de las naves. ¿Por qué no apuntan al centro de las naves enemigas?, preguntó Krell. ¿Por qué nuestro objetivo no es matar?, explicó Lisa, es inutilizarlo sin pérdidas innecesarias de vidas. Olivia dirigió la batalla con calma y eficiencia. Cuando 3 naves se abrieron paso y se dirigieron a la colonia, envió un pequeño grupo rápido para interceptarlos. Cuando una nave del Consejo sufrió graves daños, ordenó a 2 naves humanas que cubrieran su retirada a su puente. Olivia recibió un mensaje de un capitán del Consejo, cuya nave había salvados por una nave humana que sufrió graves daños en su lugar. ¿Por qué tu nave se arriesgó por nosotros?, Allen preguntó. Eso es lo que hacen los aliados. Olivia respondió, nos protegemos mutuamente. Después de 2 horas de lucha, la batalla terminó. 7 naves fueron destruidas al negarse a retirarse. 15 quedaron inutilizadas y a la deriva en el espacio. El resto huyó a territorio de las naves. La flota humana del Consejo perdió 3 naves y otras 12 sufrieron daños. Mientras la flota aseguraba la zona, Olivia ordenó operaciones de rescate para las tripulaciones de las naves inutilizadas. Pueden ser nuestros enemigos, les dijo a sus oficiales, pero siguen siendo seres vivos. Las imágenes de la batalla se difundieron rápidamente por el espacio del Consejo. Las especies que habían vivido en paz durante miles de años de guerra observaban con asombro cómo los humanos demostraban tácticas de combate desarrolladas durante miles de años de guerra. Los líderes del Consejo estaban en conflicto. La intervención humana había salvado la colonia y posiblemente evitado nuevos ataques, pero la eficiencia con la que los humanos lucharon era aterradora. Sabían exactamente qué hacer. Meera dijo durante una reunión de emergencia, cada maniobra, cada formación, era como si hubieran librado 100 batallas antes. Frank les dijo en voz baja que a lo largo de nuestra historia hemos librado muchas guerras, hemos cometido errores terribles, pero también hemos aprendido a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Mientras las naves dañadas regresaban a la estación del Consejo para reparaciones, la almirante Martínez preparó su informe. Sabía que la batalla había mostrado al Consejo lo mejor y lo peor de la humanidad, nuestra capacidad para la violencia, pero también nuestra disposición a arriesgarnos por los demás. La galaxia nunca volvería a ver a los humanos de la misma manera. Una semana después de la batalla con la nave, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La cámara principal estaba repleta de representantes de todas las especies del Consejo. El tema era simple pero importante: ¿qué hacer con los humanos? La embajadora Lisa Clark se sentó en el centro de la sala, sintiendo todas las miradas puestas en ella. Había pasado días preparándose para esta reunión, sabiendo que el futuro de la humanidad en la galaxia se decidiría allí. El líder del Consejo habló primero. Hemos convocado esta sesión para discutir lo que muchos llaman el problema humano. Su ayuda contra los Krat fue valiosa, pero sus capacidades militares plantearon serias preocupaciones. El debate comenzó de inmediato. Algunos miembros del Consejo elogiaron a los humanos por su ayuda. Advirtieron del peligro de permitir que una especie con tales tendencias bélicas se moviera libremente a través de la galaxia. Salvaron nuestra colonia, argumentó Meera, la miembro del Consejo basada en gas que había apoyado la operación conjunta sin intervención humana. Miles más habrían muerto, pero ¿a qué costo?, replicó Krell, el líder reptil. Siempre había desconfiado de los humanos. Hemos invitado a una especie depredadora a nuestra pacífica comunidad. Toda su historia se basa en la guerra y la conquista. Las discusiones continuaron durante horas. Algunos sugirieron poner en cuarentena la Tierra y las colonias humanas, impidiendo cualquier expansión. Otros propusieron un monitoreo estricto de todas las naves humanas. Las voces más extremas exigieron la eliminación total de los humanos del espacio del Consejo. A medida que el debate se calentaba, Lisa pidió permiso para hablar. Cuando se le concedió, caminó hacia el centro de la cámara y miró los rostros alienígenas a su alrededor.
Entiendo tus miedos, comenzó. Has visto lo que los humanos pueden hacer en batalla. Has aprendido sobre nuestra violenta historia. Pero solo has visto una dentro de la humanidad. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la Tierra. Niños jugando a ser científicos, artistas trabajando, creando personas, ayudándose mutuamente después de desastres. Sí, hemos luchado en guerras. Lisa continuó, sí, hemos desarrollado armas y tácticas que te asustan, pero también hemos creado música, arte y literatura. Hemos desarrollado medicinas y tecnologías para mejorar vidas. Hemos luchado para acabar con el sufrimiento y la injusticia. Hizo una pausa, mirando directamente a Krell. Temen que traigamos la guerra a su pacífica galaxia, pero como han visto, también podemos brindar protección a quienes no pueden defenderse. Los miembros del Consejo escucharon en silencio. Lisa sabía que luchaba por el lugar de la humanidad entre las estrellas. Propongo un compromiso, dijo. La humanidad compartirá nuestro conocimiento defensivo con el Consejo. Ayudaremos a entrenar fuerzas de seguridad y a desarrollar sistemas de protección. A cambio, aceptamos restricciones en nuestras actividades militares. No participaremos en guerras excepto bajo la estricta supervisión del Consejo. La sala se llenó de susurros mientras las especies discutían la propuesta entre sí. Algunos parecían interesados, otros aún desconfiados. Un miembro del Consejo Mayor llamado V, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó para hablar. Pertenecía a una de las especies fundadoras del Consejo y era muy respetado. He estudiado la historia de la Tierra desde que los humanos se unieron a nosotros por primera vez. Dijo que sí, que han librado guerras terribles, pero que también han demostrado la capacidad de aprender de sus errores para superar su violento pasado. El ataque de la nave nos ha demostrado que nuestra galaxia no es tan pacífica como creíamos. Quizás necesitamos a los humanos más de lo que queremos admitir. El debate continuó otro día. Finalmente, El Consejo votó y el resultado fue ajustado. 27 especies a favor de la propuesta de Lisa, 25 en contra. Thor anunció la decisión. Los humanos seguirán formando parte de la comunidad galáctica, pero bajo nuevos protocolos que regirán sus actividades militares. Embajador Clark, su gobierno debe aceptar estos términos si la Tierra desea conservar su lugar en el Consejo. Lisa asintió con alivio. No fue una victoria completa, pero la humanidad tendría la oportunidad de demostrar su valía. Al finalizar la sesión, Krell se acercó. Voté en contra, dijo sin rodeos. Sigo sin confiar en los humanos, pero espero que me demuestres que estoy equivocado. Lisa prometió, danos la oportunidad. 6 meses después de la votación del Consejo, la Tierra firmó formalmente lo que se conoció como los protocolos de guerra. Estas nuevas reglas eran simples pero estrictas. Los humanos no podían participar en la guerra excepto bajo la supervisión directa del Consejo. Las naves humanas podían portar armas defensivas, pero necesitaban un permiso especial para usarlas. A cambio, toda la tecnología militar debía registrarse en el Consejo. La Tierra se convirtió en el centro de la nueva Academia de Defensa Galáctica. Aquí, los humanos entrenarían a las fuerzas de seguridad del Consejo en tácticas defensivas. La Academia. Se construyó una enorme estación en órbita alrededor de la Tierra donde especies de toda la galaxia podían aprender de los expertos militares humanos. La almirante Olivia Martínez fue nombrada primera directora de la Academia. El día de su inauguración, se presentó ante representantes de 50 especies diferentes. Les enseñaremos a proteger, no a conquistar. Les dijo, aprenderán la diferencia entre luchar por el poder y luchar por la paz. Frank Delgado se convirtió en el director del Departamento de Historia de la Academia. Su trabajo era enseñar a los estudiantes extraterrestres sobre los conflictos humanos para ayudarlos a comprender las lecciones que la Tierra había aprendido a través de siglos de guerra. Para prevenir la guerra, deben entenderlo. Él dijo en su primera clase que la historia humana está llena de errores terribles, pero también con coraje y sacrificio. Al principio, muchas especies del Consejo se mostraron reacias a enviar estudiantes a la Academia. Temían que aprender tácticas de guerra humanas cambiara sus culturas pacíficas, pero después de un segundo ataque de naves, que fue defendido con éxito por los graduados de la Academia, más especies comenzaron a participar. La historia militar humana se convirtió en un estudio obligatorio para todas las fuerzas de seguridad del Consejo. Aprendieron sobre batallas antiguas como la guerra térmica y conflictos modernos como las guerras mundiales. Estudiaron las estrategias de grandes generales y los errores de los que fracasaron,
pero también aprendieron sobre las convenciones de Ginebra, sobre las reglas de combate diseñadas para proteger a los civiles, sobre la diferencia entre la fuerza necesaria y la crueldad. A los humanos se les enseñó no solo cómo luchar. Pero ¿cuándo no? 5 años después, el capitán Paul Martínez, hijo de Olivia, se encontraba en el puente del CSS Guardián, la primera nave de seguridad de especies mixtas. Su tripulación incluía miembros de 15 especies diferentes del Consejo, todos graduados de la Academia. Capitán, hemos detectado una señal de socorro de una colonia en el sector 7. Reportó su nulo. Primer oficial andoriano, fije rumbo inmediatamente. Paul ordenó, preparen sistemas defensivos, pero no activen armas a menos que estén autorizados. Mientras el guardián viajaba al salón de la colonia, pensó en cuánto había cambiado. Los humanos aún eran vistos con cautela por muchas especies del Consejo, pero también con un creciente respeto. Los protocolos de guerra seguían vigentes, pero habían evolucionado de restricciones a directrices. La galaxia había aprendido una difícil verdad: la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino algo que a veces necesitaba ser defendido activamente, y los humanos, con su larga historia de guerra, habían resultado ser los mejores maestros de esta lección. Cuando el guardián llegó a la colonia, encontraron un simple malentendido entre colonos y una nave mercante que pasaba. No se necesitaban armas, solo una negociación cuidadosa. Paul estaba contento de haber aprendido a ambos lados de su herencia de sus ancestros humanos. Había heredado del Consejo la habilidad de luchar cuando era necesario. Había aprendido la paciencia para evitar luchar siempre que fuera posible. En la Tierra, Lisa Clark, ahora retirada de su puesto de embajadora, se sentó con Tale en un jardín con vistas al Océano Pacífico. El líder del Consejo había venido a la Tierra para la celebración del 5º aniversario de la Academia. ¿Alguna vez imaginaste que funcionaría así? Salor preguntó a los humanos que enseñaban la paz a través de su conocimiento de la guerra. Lisa sonrió. Nuestra historia nos hizo buenos en la lucha, pero también nos enseñó el valor de la paz. Solo necesitábamos una oportunidad para mostrar ambos lados en el cielo. Naves de toda la galaxia llegaron para la celebración. La humanidad ha encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como guerreros reticentes y esperanzados guardianes de la paz. Los protocolos de guerra seguían vigentes, un recordatorio del peligroso potencial de la humanidad, pero también se habían convertido en un marco para una nueva comprensión. A veces, saber luchar era la mejor manera de evitar tener que